Bendito sea Dios. Mateo capítulo 24, verso 1 al 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Que Dios añada bendiciones, salud y salvación a su santa palabra. Mi alma te alaba, Jesús. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Mateo capítulo 24, verso 1, que Jesús y sus discípulos iban saliendo del templo en Jerusalén. Cuando se movían hacia el monte de los olivos, los discípulos comenzaron a mostrarle al Señor los edificios del templo, la maravilla de aquella construcción. Cuando pensaban que Jesús iba a alabar la construcción tan impresionante, Jesús dijo: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra de esas construcciones. Mi alma te alaba, Jesús. Dice que profetizó la destrucción del templo en Jerusalén. Y era un templo para alabar a Dios, y para orar a Dios, y para adorar a Dios. Sin embargo, profetiza el Señor que se iba a ser destruido. Y sí, cuando las cosas se salen de la perfecta voluntad de Dios, se llame templo, o se llame como se llame, la ira de Dios tarde o temprano cae. Sea bendito el Señor Jesús. Aquí lo importante y lo decisivo es que usted se mueva en la voluntad de Dios. Usted se mueva en humildad en las cosas de Dios. Usted se mueva adorando a Dios en espíritu. Usted se mueva haciéndola a lo que le agrada al Dios del cielo. Y entonces, en vez de destrucción, hay bendición, edificación, crecimiento. Alabado sea Dios y victoria al final de la carrera. ¡Gloria a Dios! Y esa profecía se cumplió literalmente. En el año 70, las legiones de Roma rodearon Jerusalén, tomaron la ciudad. Y dice como Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Y cuando los soldados romanos tomaron la ciudad, se metieron en el templo, creían que había oro ahí. Y fueron quitando las piedras, una a una, buscando el oro que creían que estaba escondido en algún lugar. Quiere decir que no quedó piedra sobre piedra, como Jesucristo literalmente profetizó. Bendito sea el nombre de Dios. Y todo lo que el Señor habló, y todo lo que dijo, y todo lo que está en la Biblia se cumplirá igualmente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Y todo el que está aquí en esta noche, especialmente el que no se ha convertido, cada amado amigo que está aquí, Jesús dijo unas palabras que son para usted, amigo querido, y que se cumplirán como se cumplió la profecía del templo. ¿Qué dijo? Juan capítulo 3, verso 16 dijo: de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Gloria a Dios! Eso es más importante que la profecía del templo, porque ahí está la salvación de su alma, amigo. Que si usted cree en Jesús, se dispone a vivir para Jesús, acepta a Jesús de todo corazón como único Salvador, tiene un arrepentimiento público ahí sincero, que lo vea todo el mundo, y comienza a vivir para el Señor, usted no se perderá. Aunque caiga el mundo en pedazos los días de juicio que vienen, aunque se desmorone los edificios al lado suyo, no importa lo que pase, usted no se perderá, porque en Cristo para usted hay vida eterna. Por lo tanto, amigo, en esta noche échele mano a la vida. En esta noche haga, alabado sea Dios, un pacto especial con Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque, amigo, aquí no hay religioncita que salve, ni aquí hay líder religioso que salve, ni aquí hay doctrinita que salve, ni hay sacramento que salve. Aquí salvó ya Cristo Jesús toda la humanidad en la muerte expiatoria en la cruz. El que Él viene no lo echa fuera, el que Él viene le da la fuerza para resistir, el que Él viene lo llena de su sentir, alabado sea Dios, lo hace nueva criatura, para que sea heredero conjuntamente con Él
del reino glorioso de los cielos. Así que usted no se vaya de aquí sin Cristo por nada en esta noche. No se vaya de aquí por nada, que es la noche de gloria para su alma, es la noche decisiva de Dios. Amigo, es el momento de Dios para usted. Y si usted permite que el momento de Dios pase de largo, puede que jamás lo vuelva a tocar. Bendito sea Dios. Después que Jesús profetizó contra el templo ese juicio, dice la Biblia, subió al monte de los olivos con los discípulos. Se sentaron allá arriba y los discípulos le preguntaron, Maestro, dinos cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Miren cómo fue la pregunta. Una señal, le pidieron una nada más. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Como le pidieron una, pues Jesús le dio una. Pero si le dio una nada más, cuando ustedes saben las docenas de señales que hay de su venida, tiene que haber escogido algo decisivo. Si dio una sola, tiene que ser dramáticamente decisiva. ¿Cuál fue la señal que les dio? Ella con mucho cuidado. Mateo capítulo 24, verso 3 en adelante. Le dijo, cuidaos que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mira la señal que dio, el engaño. Y sí que esa es la señal clave, la señal decisiva, señal terriblemente trágica, que tendría que estar cumpliéndose ahora, si es que estamos en los días de su retorno. Engaño. Y le dio una voz de alerta, cuídense, que nadie os engañe. Que hasta en mi nombre vendrán y engañarán a multitudes. Ahora añadió algo más. Versos 24 y 25. Ahí, Mateo 24. Añadió y dijo, y vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán prodigios, y harán señales, y a muchos engañarán, aún a los escogidos, si eso fuera posible. Mire cómo sería el engaño. Falsos profetas, falsos cristos, y engañarían hasta los escogidos. Dijo, si eso fuera posible, alabe lo que él vive. Pero el engaño sería de profundidad peligrosa. Pablo habló de eso. Y Pablo dijo que en los últimos días serían días peligrosos. Y muchos apostatarían de la fe. Cuando oímos eso decimos, ¿y dónde está esa doctrinita de una vez salvo, siempre salvo? ¿Dónde está eso? Ven el zafacón, sonríese, el Señor le ama. Porque la gente predica eso y lo cree con todo el corazón. Pero Pablo dice, se apartarán de la fe. El que está en la fe es que está en Cristo y está salvo. Y si está en la fe tiene el Espíritu Santo, porque el que no tiene el Espíritu no es de Cristo, dice la Biblia. Gente que tiene el Espíritu de Dios, gente que son salvas, y dice, se apartarían de la fe en los últimos días, dando oído a doctrinas de demonios y a espíritus mentirosos. Ese es el engaño que el Señor dijo. Y ahora Pablo viene y lo profetiza con marcada intensidad. Y sí que estamos en día que hay que agarrarse del Señor. Estamos en día que hay que mantenerse humilde. Estamos en día que hay que mantenerse pequeño. Y Dios lo levanta, pero manténgase usted pequeño. Y aunque Dios le encumbre, abájese usted más. Y diga, si no fuera por Él, estaría en el polvo. Alabado sea Dios. Y cuando hable de usted, diga, yo soy indigno. Yo no soy nada. Yo soy incapaz. Yo no podría, pero dependo de Él. Voy con su fuerza. Voy en su nombre. Alabado sea Dios. Y eso es todo. Bendito sea su nombre. Pero cuando le pasa, como mucho que yo he visto en esta época, que Dios le levanta y se le mete un espíritu de yoyo, y yo, eche el yoyo ese al zafacón, antes que se le rompa el cordón al yoyo, se muere usted con tu yoyo, sonríase, que el Señor le ama. Que aquí no es yo, aquí eres tú, Señor, tú, Señor, tú eres único, tú lo hiciste, gloria a Dios. ¿Quién fue? Cristo fue, alabado sea Dios, Él lo hace todo, déle la gloria a Él, sonríase con Él. Y declare lo que usted es, que es usted, siervo inútil, alabado, que Él le ama. Aunque haya estudiado más que Gamaliel, manténgase bajito. Aunque tenga un mensaje más elocuente que el de Apolo, manténgase bajito. Aunque haga más milagros que Pablo, manténgase bajito. Que el que se abaja, Dios lo levanta, alabado, lo que Él vive. Pero los soberbios le da la espalda, dice la Biblia. Y el que se encumbra, le pone una manita arriba y lo mete abajo de la tierra, alabado, lo que Él vive. No comparte su gloria con nadie, menos con hombrecitos como nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Pero serían tiempos peligrosos, decisivos. Por eso que el que está aquí, agárrese de Cristo.
usted no se ha convertido, conviértase a Jesús, que si usted en esta noche sale sin Cristo de aquí, mañana probablemente caiga en una falsa secta, en una falsa doctrina y se hunde para siempre. Y todos los que están perdidos hoy, engañados en doctrina falsa, es porque le dieron la espalda a Jesucristo. Se negaron a creer en la verdad, entonces Dios mismo permite que crean en la mentira. Bendito sea el nombre de Dios. Pero si es verdad que estamos en los días del retorno de Cristo, que el Señor está a punto de manifestarse y levantar su pueblo, pues tiene que estar ocurriendo eso que Él dijo. Y lo que Pablo profetizó, falsos cristos, falsos profetas, harían prodigios, harían milagros. Cuando el diablo es bien peligroso, cuando viene con milagros y prodigios, engaña a cualquiera. ¿Se está cumpliendo eso? Oiga con cuidado. Hace algunos años apareció un joven de la India, dijo que era el gran gurú, y que Dios lo había hablado y se lo había manifestado y le había dicho que él llevaría un mensaje de paz y uniría a toda la humanidad. Un súper redentor. ¿Sería falso o sería verdadero? Es fácil saber si es falso o verdadero, si usted se va a engañar porque quiere. Habló de él, habló del mensaje que Dios le dio a él. Traería paz, se movería con ese mensaje de paz y uniría a todos los seres humanos en una raza muy pacífica. Pero nunca habló de Cristo. Ya usted sabe que no es de Dios. Porque Dios envió solamente a Jesús. Dios le pasó todo el poder a Jesús. Dios puso a Jesús como Salvador de la humanidad, único Redentor, el único que murió en la cruz, el único que derramó sangre, el único que por usted hizo un sacrificio sublime donde Él murió en su lugar. Entiéndalo, amigo, la paga del pecado es muerte, pero Cristo murió en su lugar. Usted se pierde porque quiere. Alguien pagó el precio por usted, alguien ocupó el lugar que usted tenía que ocupar. Usted tenía que irse al infierno y Cristo mismo al infierno y bajó. Alabado sea Dios, y subió después como vencedor, porque Él murió por nosotros, Él no pecó nunca. Llevó el pecado suyo y el mío. En nuestro lugar murió. Bendito sea Dios. Pero ese gran gurú de la India nunca habló de Jesucristo, y usted sabe que es falso. En cuanto no se habla de Cristo, ya no está Dios en el asunto. En cuanto se le añade un secretario o secretaria a Cristo, está la cosa mala también. ¿Entendido? ¿Entienden? Sonríase, que el Señor le ama. Él es único. Y cuando establezca su reino aquí en los días que se acercan, seguirá siendo único y único su nombre, dice la Biblia. Y los cristianos apostólicos entendieron eso muy bien. Ningún diablito los engañó. Y cuando se movieron, la gente decía, los del camino. Una ruta nada más tenían. Jesús. ¿Cuántos son del camino todavía? ¿Cuántos levantan la mano así, con un solo dedo, no ponga dos, cuídese de la idolatría. Si mete dos dedos ya está mal. Uno, somos de uno solo, y señalo más arriba, tuyo Jesús, somos tuyos Jesús, somos propiedad tuya, somos propiedad exclusiva tuya, somos propiedad privada tuya, gloria a tu nombre, alabado sea tu nombre, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, dijo el Señor, creed también en mí. Solamente Él. Dios pasó todo su poder a Jesús y Él lo dijo. Todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Gloria sea a Dios. Que sí, que nadie más tiene ninguno. Ninguno. Pero ¿y cómo que ninguno? ¿Y Pablo cómo? Pues Dios, el poder de Jesús a través de Pablo, pero a través de Pablo. Pablo no hizo nada. Y Él lo dijo. No vivo yo, vive Cristo en mí. Lo dijo claro. Dijo, si alguno se quiere gloriar, gloríese en el Señor. Alabe lo que Él vive. Ese gran gurú no nombró a Jesús nunca. Que decía que era un falso Cristo. Que decía que venía de parte de Dios. Ahora la Biblia profetiza que en este tiempo se va a manifestar un anticristo, el más grande que jamás ha existido, de lo cual predicamos las otras noches en detalle, y que se va a manifestar ese hombre terrible y va a engañar a todas las naciones. Y ese gurú de la India será el anticristo grande ese que viene. No es. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia dice de dónde va a salir el anticristo. Y no es de la India. ¿Y de dónde va a salir? Tranquilo, espérese un momentito, tenga paciencia. ¿Por qué está tan apurado? Alabado sea Dios. Una cosa sí le adelanto. De la India no es. Que sí que el gurú ese no es el anticristo grande que viene. Cuando yo predicaba una campaña en Nueva York, hace algunos años, nos quedamos atónitos al ver otra campaña que comenzaba otro evangelista con una promoción de lo más fino que yo jamás he visto en mi vida.
en unos colores que aquello era una fantasía. La de nosotros parecía una cosa mediocre al lado de aquella promoción. Y cuando miramos, era un evangelista coreano, de apellido Moon, quiere decir luna. Eso es peligroso, la luna viene de lunático. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando yo leí la doctrina que traía, me eché a reír. Pero después no me reí cuando vi en el lazo que cayeron miles de personas. Mire la doctrinita que traía, que Jesús estaba a punto de volver a la tierra. Hasta ahí estaba muy lindo. Pero que venía a casarse con una Eva que le estaba esperando aquí abajo. Y iban a levantar una super raza de gente íntegra, pura, con poder, con fe sobrenatural. Con ese disparate. ¿Y cuántos seguidores tienen? Hoy en día es un super multimillonario. Mire, que tiene en Estados Unidos propiedades como poca gente tiene. Y le siguen miles y miles de personas. ¿Será ese el anticristo grande que viene? No es. El anticristo grande que viene no viene de Corea. Ese es un coreano. ¿Y de dónde viene el anticristo grande que viene? Paciencia, ya mismo, ahorita aquí un ratito. Sonríase, el Señor le ama. Está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia yo no lo hablaba. Bendito sea Dios. Pero ahí está ese hombre todavía. Y ahora mismo van a levantar obra en Puerto Rico. Cuídense. Donde ustedes vean ese apellido Moon, mire para arriba y diga, no, yo no soy lunático. El sol es tipo de Cristo, pero la luna no. No, la luna no tiene luz. El sol sí tiene luz propia, es tipo de Cristo, pero la luna no. Es una roca en tiniebla. Usted ve que alumbra, es luz reflejada del sol. Sea bendito, Señor Jesús. Y sí que es una doctrina de error trágica, como la del gurú ese, donde multitudes están arrastrados ahora mismo. Y el gurú ese lo más que ha arrastrado es juventud, que le besan hasta los pies. Cuídense la juventud que está aquí. Joven, Cristo te llama. Joven, Cristo te ama. Joven, Cristo murió por ti. Joven, venga Jesús en esta noche. Ese sí le puedes besar los pies. Ese sí lo puedes abrazar. Ese sí lo puedes besar. Ese sí lo puedes adorar. Porque ese es Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios, que murió por ti en la cruz en un cuerpo humano, para darte la vida que solo Él puede dar. Bendito sea su nombre. Juventud, y en día despierte, joven, que esto está a punto de terminarse. Y si usted no avanza y viene a Cristo, va a perder su juventud y su salvación. Pero si usted avanza y agarra a Cristo en lo poco que falta para su venida, usted va a saber lo que es gozo y paz. Porque Él prometió aquí en esta vida terrenal, gozo y paz que sobrepuja todo entendimiento, que se mete en lo profundo del espíritu del ser humano, y en todo minuto, en todo segundo, tenemos alegría. Y durmiendo, estamos alegres. Y despiertos, estamos alegres. Y comiendo, estamos felices. Y vienen problemas, y se los entregamos al Señor y seguimos felices, porque ya no tenemos problemas. Él lleva nuestras cargas, Él nos alivia, Él nos da la victoria en todo. Alabe a Jesús. Joven, venga Jesús en esta noche y sálvese antes de que sea tarde. Gloria al nombre de Jesús. En Puerto Rico nuestro país también se luce de vez en cuando. Apareció un varón, yo lo conocí personalmente cuando yo comencé el ministerio. Y dice que es la piedra angular. La Biblia dice que la piedra angular es Jesucristo. Y sí que está diciendo que eres Cristo. Pero el Señor lo dijo, vendrán falsos Cristos, vendrán en mi nombre, a muchos engañarán. Y que Él tiene el mensaje de la hora y nadie más tiene mensaje más que Él. Pues se pierde casi todo el mundo entonces, porque imagínate con 5.000 millones de personas que hay aquí abajo, ¿cuándo va a alcanzar esa multitud él solo? ¿Con qué? Cuando yo estaba en Guatemala predicando campaña, hace algunos años, llegó él, que nosotros teníamos toda la promoción tirada y comenzábamos en pocos días, en un estadio de fútbol grande que hay allí en Ciudad Guatemala, y llegó él y proclamó campaña y se ubicó en un coliseo que está contiguo al estadio, una competencia. Tiró una promoción que aquello era tremendo. Y yo me metí en ayuno. Aquí no es con armas carnales, aquí hay que atacar con armas espirituales. Si usted ataca con armas carnales, fracasa y daña todo. Pero si usted ataca con armas espirituales, nuestras armas son poderosas en Dios. Poderosas en Dios para derribar las fortalezas de Satanás. Preocúpese de la llovinita, que no va a llover nada. Sonríase, que el Señor le ama. Lo que va a llover es lluvia de Espíritu Santo y fuego. Alabe lo que Él vive. ¡Gloria sea a Dios! Y yo me metí en ayuno y dije, Señor, yo no voy a comer hasta que tú no me saques ese diablo a Puerto Rico, lo mandes para allá, sí o di.
Y ahí empecé, en una época difícil porque hacía un frío tremendo. Y clama y gime a Dios, y clama y gime a Dios. Llegó la campaña. Cuando llegó la campaña, empezamos nosotros la primera noche y teníamos una asistencia muy buena. Había probablemente como 25.000 personas. Y yo mandé 2 hermanos al Coliseo. Le dije, hermanito, yo voy a hacer como hizo Moisés en una ocasión. Voy a mandar 2 espías para allá. Ustedes se meten al Coliseo, observan todas las incidencias, me cuentan a ver cuánta gente hay y vienen para acá y me informan. Y los hermanos iban volando para allá. Se metieron los hermanos en el Coliseo, observaron todo y al rato aparecieron acá en el estadio. Ya me iban a entregar a mí para predicar cuando llegaron ellos. ¿Y qué? ¿Por qué volvieron tan pronto? Muchachos, ahí no hay ni 200 personas. Yo dije, gloria a Jesucristo. Al otro día apreté más la oración y el ayuno y mandé los 2 espías de nuevo para allá. Me dijeron, menos gente hay cuando vinieron. Y al otro día suspendió la campaña y venía a Puerto Rico que volaba. Alabado sea Dios. Pero el problema más grande de él fue que se desacreditó al entrar a Guatemala. Porque había, como se declaró la piedra angular, que era Dios, había reporteros del periódico esperándolo en el aeropuerto. Y cuando él llegó al aeropuerto, se quedaron los reporteros atónicos, cuando viene con guardaespaldas armados. Le dijeron, pero usted no es la piedra angular, y usted no tiene a Dios, y cómo ese Dios no lo puede proteger, y qué clase de Dios es que usted tiene. Eso salió en los periódicos, lo avergonzaron de una forma trágica. Si me vieron a mí entrar un mes antes, con chaqueta y corbata, y un chojo de hermanitos atrás de mí con Biblias en las manos. Alabe lo que el Señor le ama. El que tiene a Cristo, que más guardaespaldas necesita. Si el Señor dijo, el que está conmigo, ¿quién contra él? Si él dijo, los que están conmigo son más que los que están en el mundo. Alabado sea Dios. Si dijo, los ángeles te cuidarán en todos tus caminos. Eso hay sobra. El día que Dios no me cuide, porque me quiere llevar con él, pues gloria a Dios, que es mejor. Pero mientras Dios me cuide, no nació el diablo que me puede tocar. Sea bendito el nombre de Dios. Y ahí está todavía. ¿Será ese el anticristo grande que viene? Gracias a Dios que el anticristo grande que viene no es de Puerto Rico, sonríase. ¿Y cómo lo sabemos que no es de Puerto Rico? Porque está en la Biblia. ¿Y de dónde es? Paciencia, tenga calma, no esté tan desesperado, ya de aquí un ratito. Alabado sea Dios. ¡Gloria a su nombre! Hay poder en Jesús. Ahora, en Siria, apareció hace algunos años un hombre. Y ese hombre en pocos días tomó una fama extraordinaria. Porque tenía y tiene un castillo ahí en el desierto de Siria. Que dicen que el castillo no se sabe ni cuándo apareció ni cómo lo construyeron en un lugar desierto como ese. Pero es un castillo gigante y inmensamente lujoso. Y la cantidad de gente que lo sigue, eso es extraordinario. Y se hablaba de poderes sobrenaturales que se manifestaban en él. Y como se habló tanto del hombre, unos ministros de Miami se reunieron y dijeron, vamos a ir a visitar a ese hombre, vamos a ver qué es lo que hay. Se mandaron para allá, para Siria. Mandaron a pedir una entrevista y el hombre que le llaman el príncipe le dio la entrevista. Mire, no hay cosa peor que un cristiano entrometido. Sonríase, que el Señor le ama. No se entrometa donde Dios no lo envíe. Que el verdadero creyente, sea el creyente que sea, o el ministro que sea, no se mueve si Dios no lo envía y si Dios no le confirma. Si Dios no le confirma, no se meta, no vaya, y menos donde hay poderes sobrenaturales satánicos que se manifiestan, menos. Le va a pasar como le pasó a un hermanito aquí en Puerto Rico, usado por el Señor, y un varón de Dios. Pero le dio con meterse en un culto de cierta dama que había aquí como con 10.000 seguidores, que se murió y se fue al infierno. Y ahí se metió. Y a mitad del culto que estaba metido adentro observando, se le metió un demonio. Y se le iba a abrir la cabeza en pedazos. Y él, está hecho fuera en el nombre de Jesús. No se iba. Te ordeno que te vaya. No se iba. El que se tuvo que ir fue él, que salió corriendo y llegó a la casa, al departamento donde vivía, y se tiró al piso a gritar. Y a gritar desesperado con la cabeza que se le reventaba. Y cuando estaba que el que se moría, tocaron a la puerta. Cuando abrió, hermanito con una Biblia. Hermano, el Señor me dijo que viniera aquí y orara por usted.
porque usted se entrometió a ir donde él no le envió, y la próxima vez que ves que vaya no se le va a meter uno, se le van a meter como 20. El hermano, Señor, perdóname, se tiró al piso y lloró y gritó, y el hermanito lo oró y quedó libre. En mi nombre echarán fuera demonios, sí, cuando usted se mueve en la voluntad de Dios, pero muévase fuera de la voluntad de Dios a ver si el diablo va a salir. Se le va a reír en la cara. Bendito sea el nombre de Dios. Y esos ministros se metieron ahí, en un lugar como ese, y llegaron al palacio, y el príncipe los recibió. Los saludó en una sala muy lujosa del palacio, le dijo, mañana los voy a mover por el desierto para que vean lugares muy bíblicos. Y al otro día por la mañana salió con ellos. Y iban por el desierto moviéndose con el hombre, y después llegaron a un lugar, y dijo, ese fue el lugar donde mi siervo Elías hizo descender fuego del cielo, le dijo. Y cuando los ministros se quedaron así con los ojos abiertos ante esa expresión, levantó la mano, hizo un ademán, descendió fuego de arriba, que las rocas ardieron frente a los ojos de los ministros. Dice que los cabellos se le erizaron a los ministros y hubieran dado cualquier cosa por agarrar jet y volar de ahí mismo corrido para Miami. Alabado sea Dios, pero ya estaban metidos en el asunto. Lo siguió moviendo por el desierto y llegó a un sitio en el mismo Jordán. Le dijo, este es el lugar donde mi siervo Josué partió las aguas para que el pueblo pasara a la llanura de Jericó. Y cuando los ministros atónitos miraban, levantó la mano, así hizo un ademán, y las aguas se cortaron ante los ojos de los ministros. Y se elevó un montón de agua para arriba, y el resto pasó y se quedó en seco el río. Los ministros temblaban de arriba abajo, temblaban. Hizo un ademán en un sitio más adelante y comenzó a llover en el desierto. Que no cae una llovizna nunca, ni en sueños, y llovía en el desierto. Pero alrededor de ellos no caía una llovizna, ellos iban en un círculo donde no llovía. Y todo el resto caía lluvia, y los ministros temblando, en el círculo temblando. Después de un montón de experiencias más, lo llevó al palacio, lo sentó en la sala de audiencia de él, y lo señaló con el dedo y le fue diciendo el nombre y apellido a cada uno, y describiéndole en detalle cómo era la sala de su casa, los cuadros que tenía en la sala, si tenía esposa, si tenía cuántos hijos, en detalle, y ellos temblando allí. Es terrible. ¿Y cómo puede ser eso? Es bien sencillo. Los diablos se meten en la casa y estudian por 2 o 3 días bien. Por eso en inglés le llaman familiar spirits. Son demonios familiares, se meten a estudiar la familia. Son expertos, conocen todo, los hijos que usted tiene, los cuadros que hay, todo. Y después vienen acá al secuaz del diablo y se lo dicen, esto y esto y esto. Y mientras le dictan eso, lo repite. Alabe lo que el Señor le ama. Lo mismo pasa con Dios. Si usted está lleno del Espíritu Santo y Dios le place decirle a usted, mira, ahí hay uno que tiene una hernia y se desapareció, pues tú lo dices, el Señor me dice, pero diga, el Señor me dice que hay una hernia que desapareció. Y la persona aparece, si fue Dios que lo dijo, aparece, y viene acá, y todo el mundo, ay, qué bendición, qué lindo, pero Dios lo sabe todo. Y el diablo sabe muchas cosas también porque se mueve investigando todo. Ese es un fiscal, sonríase, que el Señor le ama. Los ministros estaban atónitos y cuando llegó la despedida, al otro día, mire, ellos salieron que no, tomaron más velocidad porque no tenían. Agarraron el automóvil frente al palacio y al chofer, avance y vámonos de aquí. Pero cuando iba saliendo el automóvil, el príncipe salió del palacio. Y venía con 2 leopardos manchados, uno así con una cadena a la derecha y el otro a la izquierda, y él caminando. Y aquellos 2 gatitos, 2 leopardos gigantes. Y levantó así la cadena y se despedía de los ministros. Los ministros no pudieron ni alzar las manos, miraban para atrás como el gato. Cuando tiene miedo, la gente mira para atrás, y ellos mirando para atrás, y el carro corriendo, y ellos mirando. Dice, y cuando el carro se alejaba, el príncipe se movió hacia el palacio, y de repente ellos vieron que él se desapareció, y apareció un leopardo negro en medio de los 2 leopardos manchados, y los 3 leopardos entraron en el palacio. Oiga, qué clase de hombrecito ese. ¿Y ese podrá ser el anticristo grande que viene? Puede ser, yo estoy diciendo que ese es. No me mete el lío. Pero ese sí podría ser, ¿por qué? Oiga la Biblia para que vea. Oiga la Biblia con cuidado. El profeta Daniel, capítulo 8, verso 5 en adelante. Dice que tuvo una visión y vio un macho cabrío que corría sobre la faz de la tierra y cubría toda la tierra a gran velocidad. Y entre los ojos tenía un cuerno muy grande. Y dice que dominó toda la tierra. Pero cuando había dominado todo, de pronto el cuerno grande se le quebró. Y en su lugar aparecieron 4 reinos que dominaron la tierra. Daniel vio esa visión y no entendía lo que era. Preguntó a Dios.
Y dice ahí, Daniel 8, verso 21, que el Señor le habló, le dijo, el macho cabrío es el imperio de Grecia que dominará la tierra. Ahí literalmente, el mismo Dios se lo explicó a Daniel. El cuerno grande es el rey primero que tendrá ese imperio. Y ese cuerno se le quebrará porque morirá muy a temprana edad. Y los 4 reinos que viste es que ese reino se dividirá en 4 naciones que no tendrán la fuerza del primero. Todo explicado. Ese papá de nosotros lo sabe todo. Mire, eso es historia escrita antes de acontecer. Eso no había sucedido cuando Dios le habló a Daniel. Eso estaba escrito ahí, pero eso no había sucedido. Pero sucedió exacto como Dios se lo habló a Daniel. Apareció el imperio de Grecia, dominó la tierra y el primer rey fue Alejandro el Grande. Eso lo estudian hoy en día en todas las escuelas. Pero Daniel lo supo antes de estudiarlo en las escuelas. Y antes de suceder ya Daniel lo sabía. No es que Daniel era más inteligente que nosotros, es que Dios se lo habló. Dios sí sabe todas las cosas. Dios sí es inteligente. Por eso, amigo, si usted es inteligente, agarre a Dios en esta noche. Muévase con Dios. Pero entiéndalo, amigo, sin Cristo no tiene a Dios. Sin Cristo nadie tiene al Dios del cielo. Porque el Padre envió al Hijo y la vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene al Padre que le envió. Pero el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él para siempre. ¡Gloria a Dios! Como Daniel profetizó y escribió, así sucedió literalmente. Apareció el imperio de Grecia, acabó con Media Persia, que era el imperio mundial de esos días. Y Alejandro el Grande fue un genio militar. Pero bien joven, cuando ya había dominado toda la tierra, de pronto se murió. El cuerno grande fue cortado. Y el imperio se dividió en 4. Eso es historia. Lo único que faltó a Daniel es poner los nombres de los países. Pero lo dijo que se dividiría en 4, que no serían tan fuertes como el reino anterior. Y si usted estudia historia, se lo dice que el imperio de Grecia, cuando Alejandro el Grande murió, se dividió en 4 reinos. Tracia, Macedonia, Egipto y Siria. 4. Y de uno de esos 4, Daniel vio en visión que surgía otro cuerno. Y la palabra cuerno implica rey o poder para gobernar. Y que ese cuerno se movía y se extendía hacia el poniente y hacia el mediodía y hacia la tierra amada. Ese es Israel. Es decir, que tomaba un dominio increíble ese cuerno. ¿Y salió de dónde? De uno de los 4 en los que se dividió Grecia. Siria, Egipto, Macedonia o Tracia. De uno de los 4 salió ese hombre. Y ese hombre dice que un hombre de rostro rígido, de rostro violento, experto en intrigas y en engaños, que haría guerra y dominaría por la fuerza a naciones fuertes, y que haría guerra y dominaría la tierra amada, Israel, y haría guerra contra los santos, el pueblo de Dios, y le sería dado vencerlo. Y que engañaría a las naciones y traería paz con engaño, y traería prosperidad y todo el mundo se engañaría, y tendría fuerza sobrenatural, pero no fuerza propia, dice. ¿Y dónde sacó la fuerza? Léalo que en Apocalipsis 13, verso 2, dice que el diablo le pasa todo su poder y toda su autoridad. Fuerza total del diablo está en ese hombre. Ese es el anticristo grande. Y mire de dónde sale. Del territorio que ocupó Grecia en aquellos días. ¿Por qué yo dije que ese puede ser el hombre? Porque es un sirio. Y Grecia se dividió en 4 reinos y uno de los 4 es Siria. Pero yo no dije que ese es. Puede ser el anticristo o el falso profeta. Puede ser cualquiera de los dos. Pero no estoy diciendo que ese sea. Ahora, del anticristo sabemos una cosa. En algún sitio está ahora mismo. Y tiene que ser un hombre que responda más o menos a las cualidades de ese. Lleno del poder del diablo. Lleno de la ciencia de Satanás. Como Alejandro el Grande, un genio militar. Un hombre de influencia terrible, de sagacidad. Bueno, todas las cualidades del diablo estarán en él. Así como en Cristo todas las cualidades del Dios viviente están, así en el anticristo todas las cualidades del diablo están. El diablo, eso es una mímica de lo que Dios hizo. Todo el poder de Dios vino sobre Jesús. Y Jesús se movió con toda la autoridad y el poder de Dios y lo dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Y nada sucede si no es por su palabra. Y el diablo hace lo mismo con ese hombre. Toda la autoridad, todo el poder, la fuerza de Satanás estará en ese hombre. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que ese podría ser el hombre. Si es o no es, una cosa sabemos, el hombre va a aparecer en breve. Y se va a manifestar y va a engañar a todas las naciones. Pero antes de que el hombre aparezca,
hay un Cristo que aparece y levanta a su pueblo y se lo lleva para el cielo. Eso lo probamos en detalle las otras noches en el mensaje sobre el anticristo. No vamos a repetir eso. Pero Cristo viene, se acerca el momento. Todo esto nos muestra que estamos bien en los últimos días. Todo esto nos muestra que hay que prepararse. Todo esto nos muestra que ya no es época de jugar a la religión ni quedarse en una religión muerta. Es época de moverse al Cristo vivo y agarrarse de Él, porque solo hay vida en Jesús, solo hay poder y victoria en Jesús, solo hay un Salvador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Salga de la idolatría, salga de la hechicería, salga de la brujería, salga del clamor a los muertos, salga de las religiones muertas, salga de los engaños satánicos de este tiempo infernal y final. Venga Jesús, esa es la única verdad de Dios en esta tierra, y sálvese, que pronto será tarde. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Harían prodigios, harían señales sobrenaturales, engañarían hasta los escogidos si eso fuera posible. Eso es lo que viene, el engaño más grande que jamás se ha visto es el que viene próximamente sobre la tierra. Hay de los que estén sin Jesús en esos días, y hay de los creyentes evangélicos que se queden abajo cuando suene la trompeta, porque miren lo que dice Daniel, que les será dado poder sobre los santos para vencerlo. Y santos son creyentes de la iglesia. ¿Y por qué se quedaron? Porque eran santitos nada más. Alaba lo que el Señor le ama. Gente a media en el Señor, gente conforme, gente, sí, yo soy de Cristo, sí, tengo el bautismo del Espíritu Santo, pero se le ha apagado la lámpara casi porque no oran lo suficiente ni buscan a Dios como deben. Y entonces cuando están en la consagración que deben estar, la lámpara le parpadea cuando suena la trompeta y se quedan vírgenes insensatas. Hay de ellos en esos días que vienen. Van a tener que estar dispuestos a perder hasta el cuello para salvarse en esos días. Pero los creyentes que están firmes, los creyentes que conocen su negocio espiritual, los creyentes que guardan la palabra, que están humillados a Dios haciendo lo que dice la Biblia, viviendo una vida ahí profundamente espiritual, dando testimonio de Cristo a la humanidad, orando, de madrugada, de rodillas, clamando a Dios porque estamos esperando el traslado, de madrugada, sonríase, no se ponga triste ahora, alabe lo que Él vive, de madrugadita, mientras la humanidad duerme, nosotros, aquí estoy, prepárame, lléname del Espíritu, mira que yo me voy contigo, límpiame, santifícame más, si hay algo malo, dime para quitarlo, si hay algo que falta, dime para añadirlo, y ahí, reclamando, ese es el pueblo que será, un pueblo con hambre y sed de Dios, bienaventurados que tuvieran hambre y sed de la justicia, esos serán saciados, nos saciaremos, viajes sin escala, hasta el tercer cielo, alabado sea Dios, Cristo viene, el fin se acerca, pronto será tarde, millares van a saber lo que es los juicios de Dios, incluyendo montones de evangélicos que no están firmes ni buscan a Dios como deben buscarlo. El remordimiento va a ser grande. Los pecadores sabrán de esto por noticias, por los periódicos, la televisión, y cuando aparezca la careta del anticristo y se sonría, van a decir, ese es el diablo. Pero se quedaron. Mi alma te alaba, Jesús. Se ha glorificado el nombre de Dios. Los pecadores lo serán por noticia, pero el pueblo de Dios, en cuanto se desaparezcan un grupo, se tirarán a gritar al piso. El rapto me quedé. Qué remordimiento terrible. Por eso que ahora mismo, y así dice el Espíritu Santo a la iglesia, ahora mismo en cada congregación tiene que empezar a adoctrinar la iglesia y enseñar a la iglesia bautismo, Espíritu Santo, que no haya nadie sin el bautismo, y enseñar a la iglesia santidad, y enseñar a la iglesia que cada hermano tiene que ser un testigo de Jesús, y enseñar a la iglesia que el mundo no es nuestro hogar, que hay que apartarse de ese mundo asqueroso, y enseñar a los creyentes que es la época de mantenernos firmes, agarrados de Dios, tener una vida de oración, tener una vida de ayuno, firmes en los cultos, no perderse un culto, con disciplina militar, no se puede ir de aquí hasta que no se acabe el culto. Alabado sea Dios, cabezón, aquí es hasta que se acabe el culto. Gloria sea Dios, hasta que cuando suene la trompeta no se queden nada más que los bancos sí que se queden, que se los coma el anticristo. Alabado sea Dios. Pero los creyentes volemos, pero hay que entrarle al pueblo en doctrina firme de santidad y de consagración, porque montones evangélicos están más muertos que vivos en todas las iglesias. Bendito sea el nombre de Dios, conforme. Un diablo conformista con el que está encima de ellos. Sonríase, que el Señor le ama. Es la época de, como dijo Daniel, como dijo el profeta Joel, capítulo 2, verso 12. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Hay que llorar y gemir delante de Dios en oración, y ayunar con frecuencia, y tener una conversión total.
total. No es 99.99%. Ahí le va a dejar ese .1 al diablo. Qué lindo. Es convertido de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, por dentro y por fuera y por todos lados. Sonríase, que el Señor le ama. Sea glorificado el nombre de Dios. Todo está preparado. El engaño terrible se mueve sobre toda la faz de la tierra. Todos los días aparece una secta nueva, una secta falsa. Invaden casa por casa, arriba y abajo, y con la Biblia en la mano. Cuando el diablo viene con la Biblia en la mano, cuando más peligroso es. Y cuando viene con milagros y prodigios, olvídese. Engaña a medio mundo. Sea bendito el nombre de Dios. Pero los que están firmes en Cristo, humillados al Señor, llenos del Espíritu Santo, lavados en su sangre, sirviéndole de corazón al Señor, no hay quien los engañe, porque el Señor nos cuida. De sus ovejitas no le hay quien le robe una. De esas ovejitas, Él las cuida, Él las pastorea, Él las protege. Pero los soberbios, le da la espalda. Mi alma te alaba, Jesús. Manténgase, hermanito, abajado delante de Dios, pero buscando de corazón, esperando ese movimiento. Todo está cumplido, todo está cumplido. Pronto el pueblo de Dios vuela hacia el cielo, esperando en cualquier momento el sonido de la trompeta, porque todas las señales ya se han visto. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, si esa falsedad viene con milagros y con señales y con prodigios, usted tiene que conocer cuidadosamente por la Biblia cuando un milagro es de Dios o no es de Dios. Que si ocurre un milagro, por grande sea, que tiene que seguir saber si es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo sabemos si un milagro es de Dios? Mire, hay dos características que tiene el milagro que es de Dios. Primero, que viene para confirmar el Evangelio, viene para confirmar la palabra de Dios que se está predicando, conforme a la Biblia. Eso está en la Biblia. Marcos capítulo 16, verso 20, dice que los discípulos fueron por todas partes. Predicaban la palabra y el Señor los asistía con los milagros que acompañaban la palabra. Milagros para confirmar el mensaje de que solo Cristo salva. Su sangre, y únicamente su sangre limpia el pecado. Su espíritu te va a llenar, su fuego va a entrar en ti para que tengas su fuerza, para que puedas rechazar las tentaciones del diablo, para que en santidad vivas aquí abajo y en el tiempo que se acerca vueles con él para el cielo. Alabado sea Dios, el Evangelio. Es decir, que el milagro que es de Dios viene para confirmar esa palabra. Que predicamos aquí en esta noche a Cristo y Cristo. Y cuando oramos por los enfermos, hace milagros y decimos, ¿quién fue? Cristo fue. Esos milagros sabemos que son de arriba, porque confirman solamente la palabra de Dios. Hay un segundo punto. Si el milagro es de Dios, es para mover la gente a creer en Jesucristo y convertirse a Él. Jesús mismo lo predicó. Dice que muchedumbres le seguían viendo los milagros que obraba. Y Él dijo, para que si no creen por la palabra, que crean por los milagros. ¿Que crean en quién? ¿En Él? ¿Tienes nada más que una fe? Hay quien tiene 50 fe aquí abajo en Puerto Rico y en todos los lugares, pero fe no hay nada más que una, Jesús. Óigalo, fe hay una, Jesús. Fe no hay nada más que una, Cristo Jesús. Fe no hay nada más que una, el Salvador del mundo, el Cristo que el Padre envió, Emmanuel, Dios con nosotros, cuando encarnó en la tierra para dar vida a la humanidad. ¡Gloria a Dios! ¡Una fe! Si usted tiene dos fe, tiene que echar una al zafacón y quedarse con una, la de Cristo Jesús. Si tiene tres fe, dos para el cesto de la basura y una se queda, Cristo Jesús. Y si tiene 50 fe, como algunos que yo conozco, pues eche 49 al cesto de la basura y quédese con una, Cristo Jesús, porque no hay nada más que una, el camino apostólico, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La fe de Pablo, la fe de Pedro, la fe de María, alabado sea Dios, la fe de la Magdalena, la fe de Esteban, la fe de Felipe, esa es la única fe, Cristo Jesús, alabado sea Dios. Felipe entró en Samaria, dijo, y entró por la calle y les predicaba a Cristo, y milagros y prodigios eran obrados y la gente se convirtió. Ese es el Evangelio. Esos eran milagros de Dios para que la gente creyera en Jesús y se confirmara la palabra que él predicaba. Esteban hacía milagros y prodigios en medio del pueblo, era un diácono de la iglesia. Y la gente creía en Jesucristo viendo los milagros y la palabra que él predicaba. Es decir, que ahí sabemos si un milagro es de Dios. Ahora, si el milagro, por grande sea, no habla de Jesús ni confirma la palabra del Evangelio, no es de Dios. Sea el milagro que sea. En una ocasión en Europa aparecieron unas estatuas y lloraban. Las pobres estaban melancólicas. Se entristecieron de súbito. Y las lágrimas le salían y la gente corrió al ver aquella cosa fantástica, las estatuas aquellas llorando.
Dice que hubo gente que llegó ahí, tocaban las estatuas, tocaban las lágrimas y se sanaban. Dicen ellos. Si es verdad o no es verdad, a mí no me lo pregunten. El asunto es que multitudes se movieron ahí, creyeron en esas estatuas y fotografiaron las estatuas e hicieron otras estatuas similares y se formó un escándalo con el asunto. ¿Sería eso de Dios? Alá de Jesús, que el Señor le ama. Es algo condenado por Dios en su palabra. Entonces Dios no va a usar lo que él mismo condenado para obrar milagros. ¿Qué dice la Biblia de las estatuas? No es lindo lo que dice, pero óigalo. Para si usted las tiene, las saque de su casa, no las regale. Haga el hoyo más grande que ha hecho jamás en el patio de su casa y entiérrale y échele tierra y piedras encima. Porque los muertos hay que enterrarlos y las estatuas están muertas. Si deja a los muertos en su casa, se le va a podrir la casa y usted se va a podrir también. Sea bendito el Señor Jesús. ¿Qué dice la Biblia de las estatuas? En Éxodo capítulo 20, verso 4, la Biblia dice: no te harás imagen ni escultura alguna de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le rendirás culto. Porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso. ¡Alabado sea Dios! Bueno, si usted, conforme a la Biblia, es esposa del Señor. Ahora somos novia, pero ya mismo vamos a ser esposa. Naturalmente que Dios no va a compartir su amor con nadie. ¿Qué esposo que tiene su esposa va a compartir el amor de su esposa con otro? Pues si nosotros no hacemos eso, menos el Dios del cielo. Y Él dice que es un Dios celoso. Él no quiere que usted comparta su amor con nadie. Y menos con estatuas o imágenes muertas, paralíticas, mudas y sordas. Que ni andan, ni comen, ni ven, ni oyen, ni hablan. Se murieron de ese tiempo. Alabado sea Dios. Y así que Dios prohíbe, no te harás. Eso lo tenemos de adorno. La Biblia no dice eso, dice, no lo hará. En cuanto las tiene, ya está en pecado, ya está en idolatría. Yo no adoro eso, lo venero. ¿Qué venera ni adora? No me hago esas cuentos. Y cuando yo estaba en eso, había un San Antonio, allá donde estábamos nosotros y todo el mundo lo besaba. Eso es idolatría, eso respira muerte. Los idólatras no entran en el reino de los cielos. La Biblia dice algo más. Deuteronomio capítulo 17, capítulo 27, verso 15. Deuteronomio 27, 15 dice: maldito el hombre. Eso suena feo, pero eso es lo que dice la Biblia. Maldito el hombre que hace imagen o estatua de fundición, abominación a Jehová. Que sí que estatuas o imágenes que se hacen son abominables a Dios. Dios las aborrece. Y hay maldición para el que las hace, maldición para el que las vende, maldición para el que las compra, maldición para el que las carga, maldición para el que las viste, maldición para el que las enseña y las tiene en sus templos. Hay maldición, están malditas por el Dios del cielo. Sálgase de la idolatría, que es maldición para usted. Venga Cristo Jesús, en Cristo es al revés. Hay bendición en Cristo, hay salvación en Cristo, hay paz en Cristo, hay gozo en Cristo, hay salud en Cristo, hay reino de los cielos en Cristo. No hay infierno en Jesús. Alabado sea su nombre. Las puertas del infierno no prevalecen sobre los de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y sí que aparecen unas estatuas llorando y la gente corriendo a tocar las lágrimas y que algunos digan que se sanaron. Usted sabe que es del diablo el asunto. Aunque se sane gente, si es que se sanó alguien. Es de Satanás para engañar a la gente y tirarlos en idolatría. Es una trampa satánica. Cuando el milagro es de Dios, solamente se habla de Cristo. Cuando el milagro es de Dios, es confirmar la palabra como está en la Biblia. Si no es así, no es de Dios. Y el Señor lo profetizó: cuidado que ahora Dios engaña, harán prodigios, harán señales. Engañarán hasta los escogidos, si eso fuera posible. En una ocasión llegué yo a Chile a predicar. Ya había ido 2 años anteriores y me conocía medio mundo en el país. Chile es distinto a Puerto Rico. En Chile, cuanto periódico hay, se mete en la campaña. Y mete la televisión en la campaña. Y emisoras de radio. Eso sabe todo el mundo de la campaña en días. Ellos vienen como cuestión de noticia. Aquí no es noticia, pero allá sí es noticia. Y publican todo, lo positivo, lo negativo, pero sale todo y es una promoción tremenda. Y cuando yo llegué el tercer año que yo fui a Chile, había reporteros esperándome en el aeropuerto. Me dijeron: mire, aquí ha sucedido algo terrible, extraordinario, y queremos saber si es de Dios o no es de Dios. Y dije: explíqueme. Le dije: pues mire, hay una jovencita, tendrá como 12 años, una niña. Se llama Yamilet. Y se mueve por los parques
y dicen que toca a los enfermos y se sanan. Y se llenan los estadios. Y los miembros de la religión grande de Chile corren también para allá. Y todo el mundo se mete ahí. Y hacen filas de kilómetros la gente. Ella toca, va tocando a la gente. Y algunos dicen que se han sanado hasta de cáncer. ¿Será eso de Dios? Yo dije, ¿qué predica? No predica nada, le ponen la mano a la gente y sigue andando. Y dije, pues ya la cosa no está muy linda. Porque si no predicas nada, no, el evangelio será predicado a todas las naciones. Aquí tiene que predicarse el evangelio y sé que es de Dios el asunto. Y pero alguna doctrina tiene que tener, algo tiene que haber. Me dijo, sí, hay un testimonio. Que tuvo un sueño y se le presentó una muerta que se murió hace 200 años y le dijo que tenía dones y se los iba a dar a ellos. Yo dije, pues eso es el diablo desde la mollera a la cabeza de la planta de los pies. Porque la Biblia dice bien claro que no invoque los espíritus de los muertos, porque invocará acaso el pueblo a los muertos o invocará a su Dios. Dice, y el que invocar los espíritus de los muertos no le nacerá la luz del día. Eso es palabra de Dios. Es que eso es increíble. ¿Cómo una persona puede postrarse delante de una estatua muerta cuando hay un Dios vivo que tiene los brazos abiertos para recibirnos y que dice que busca adoradores verdaderos que le adoren en espíritu a Él? O clamar a un muerto cuando hay un Cristo vivo resucitado que está como abogado a la diestra del Padre que dice, clama a mí y yo te responderé, estoy atento a vuestras oraciones, el que a mí viene no lo echo fuera. Pues corra Jesús y deje los muertos, corra Jesús y deje las estatuas, corra Jesús y deje toda esa mentira satánica que nos van a enviar a la condenación. Avance, Cristo le llama. Yo me metí en el libro de mi vida, por esos reporteros son terribles. Se fueron y en la portada de esos periódicos son nacionales allá apareció Gigi Ávila dice que lo de Yamilé es del diablo. Yo dije, ay, me botaron de Chile. Yo salí de Santiago, en el hospital, que iba que volaba al amanecer al otro día, para la ciudad de Temuco, donde tenía la campaña. Pero cuando llegué a la ciudad de Temuco, teníamos el estadio preparado y todo para comenzar ese día la campaña, apareció la muchachita con su séquito por la tarde y montaron su campaña en un teatro grandísimo que había allí. Y ella estaba de día en el teatro y no cabía la gente adentro. Se le formaba fuera el teatro 1 kilómetro de fila. Y la gente pasando y poniendo ya las manitas sobre la gente. Ahí estaba todo el día y toda la tarde. Y un barril al lado para recoger el dinero que cada cual traía. Y yo en el estadio por la noche. Eso era una guerra y los reporteros venían y me abordaban. ¿Y qué te dice? ¿Por qué tú no le hables? ¿Por qué tú no tienes confraternidad con ellos? Porque eso es del diablo. Y yo no soy amigo del diablo, soy enemigo del diablo. Ah, pero ¿cómo es eso? Porque la Biblia dice así, el testimonio dice así. Y venía con la Biblia y les leía. Se iban, no creían nada, si el que tiene esa venda en los ojos no cree ni viendo. Pero llegó un día y me dijeron, hemos concertado una cita con usted y la jovencita. Y tenemos lugar, vamos a tener comida y todo, usted no tiene que pagar nada, llegar allí. Yo dije, si Dios me envía voy, pero si Dios no me envía no voy. Pero ¿cómo no va a ir? Usted no lo va a despreciar, ella va a ir. Yo dije, pues puede ir y llevar todo el séquito que quiera. Yo si Dios me confirma voy, si no, no. Voy a orar. Pues ore. Yo me fui, me encerré y apenas puse la rodilla, el Señor me dijo, aprovecha esa oportunidad. Yo dije, amén, papá, alaba lo que vive. Y nada que volaba el otro día con mi séquito de Puerto Rico, todos los hermanos de Puerto Rico conmigo, todos en ayuno. Levantamos de madrugada y metimos la rodilla ahí. Señor, vamos en tu nombre, no es con fuerzas nuestras, es con la fuerza tuya. No hay diablo que se nos aguante porque es con tu fuerza. Y vamos, ahí estábamos todos. Llegamos ahí, estaba la muchachita. Cuando yo vi a la muchachita, ahí me dio una lástima tremenda, la muchachita muy linda, como de 12 años. Yo dije, aquí el diablo ha perpetrado un engaño cante, con una crítica ahorita, así, pues todo el mundo, hasta los sentimientos de la gente están a favor. Pero cuando miré a la madre, yo dije, este es el diablo grande detrás del asunto. Prendí un cigarrillo y con él, no la apagaba, prendía el otro con eso y los dedos le temblaban. Y cuando me miraba, le temblaban los dedos y le temblaba el cigarrillo. Y dije, diablo, está temblando, algo grande va a pasar aquí. Alabado sea Dios. Yo le llevaba en un papel de maquinilla bien clarito todos los textos que hay en la Biblia sobre el asunto del clamor de muertos. Y cuando nos sentamos en la mesa, todo lleno de comida, coman todo. Nosotros estamos en ayuno, le dijimos. Ellos comieron hasta saciarse. Y nosotros estamos ahí, Señor, haz algo grande. Tú nos has traído aquí, algo grande vas a hacer. La nena la sentaron al lado mío y yo aquí. Y yo la trataba con mucho cariño, hermano. Yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo no tengo que coger a esa niña avergonzada y decir hija del diablo, nada de eso. Eso no es así. Es ahí con amor, con cariño. Mira, mija, esto es así. Esta es la Biblia. Ya te he buscado en la Biblia que lo que tú tienes no es de Dios. Y es un engaño satánico. Lee esto para que tú veas cómo Dios te va a ayudar.
Y ella me miraba y sonreía conmigo y hablaba conmigo. Pero la madre estaba que se fumaba hasta los dedos, se mordía hasta los dedos del temblor que tenía. Y unos hermanos grandes que me miraban como para matarme. Se acabó todo el asunto, se dialogó, yo le entregué el papel a ella con todos los textos bíblicos sobre el asunto. Y cuando dijeron los reporteros, se acabó todo, nos podemos ir. Yo dije, no nos podemos ir nada. Yo voy a orar por la niña ahora. La madre me hubiera querido morder. Y me paré y le dije, nena, yo voy a orar por ti, mija. Y le puse las manos a la nena y dije, ordeno todo demonio de espiritismo, diablos espirituales, demonios de engaño, fuera la niña en el nombre de Jesús. Y me fui. ¡Alabado sea Dios! Al otro día salió en los periódicos en letras grandes, dice la mamá de Yamilet, que el evangelista allí quiso hacer un exorcismo en mi hija. Yo dije, no, lo hice. No fue que quise, lo hice en el nombre de Jesús. Prepárese para lo que viene. Sacaron las campañas, yo me fui a Puerto Rico y al otro año volví de nuevo a Chile, las campañas allá. Cuando llegué, Yamilet estaba tocando en un grupito de teenagers, tocaba la guitarrita, alabe lo que él vive, se le acabaron los dones y se le acabaron las multitudes y no volvió nadie a las campañas y la mamá gritaba, no nos respalda. Y yo dije, se te fue el diablo, que te van a respaldar, mija. Alabado sea Dios. Entonces yo me fui y le metí 2 cultos en la ciudad que se llama Talagante, pequeña, le metí 2 cultos allí para que acabara de remachar el asunto. Se cometieron más de 500 personas las 2 noches. Allí estaba ella de ladito velando. Pero ahora en estos días me trajeron noticias que se convirtió y está firme la muchachita que es ya una jovencita en el Señor. Siento la presencia de Dios. ¡Nada, lo que Él vive! Por eso que la gente hay que tratarlo con amor, hay que tratarlo con cariño, hay que enseñarle la verdad. Pero la verdad viene en el amor de Dios, porque todas vuestras cosas, dice la Biblia, hacedlas en amor. Eso es Biblia, eso es palabra de Dios. Todo lo que haga, hágalo en amor, dice la Biblia. Y viene el fruto después grande. Sea bendito el Señor Jesucristo. Para eso, en cuanto uno ve la doctrina que hay detrás del asunto, una muerta, ya uno sabe que eso es del diablo, eso no es de Dios. Es decir, que el que conoce la Biblia, esa es la lámpara para nuestros pies. No lo engaña fácilmente nadie. Al que no conoce la Biblia, mire, usted no conoce la Biblia, usted no lee la Biblia nunca. Usted es una víctima fácil para el engaño de Satanás de este tiempo. Cualquier viento de doctrina se lo lleva. Comienza a leer la Biblia en su casa diariamente, léasela a sus hijos, que esa palabra es vida y es potencia de Dios para salvación. Bendito sea Jesús. En Puerto Rico celebraron los días una fiesta grandísima, porque conforme dicen, hace años atrás apareció la Virgen María en un pozo ahí en Sabana Grande. Y eso será de Dios. Qué silencio, parece que pasó un temporal. Ah, no, de lo que el Señor le ama. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Avanza que el Rey vuelve. ¿Será eso de Dios? Mire, hay 2 puntos decisivos en el asunto. Primero, vamos a la Biblia ahí. Claro. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21 y verso 22. El apóstol Pablo enseñó y dijo, porque en Adán, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Poniéndole en palabras más sencillas, así como en el pecado se muere todo el mundo y se va al infierno, así también en Cristo todos recibirán vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero después el apóstol dijo, pero por su orden, hay un orden en el asunto. Dijo, primero Cristo. Él fue el primero resucitado entre los muertos, que murió en la cruz. Llevó el pecado suyo y el mío, y luego la gloria del Padre lo levantó entre los muertos. Y dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Ese resucitó entre los muertos. Ahora, mire lo que dice ahora. Dice, y los que son de Cristo, esos recibirán vida en su segunda venida. Mire el orden. Que sí, que no hay forma que ni María, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Esteban, ni Felipe, ni la Magdalena, ni ninguno de los que murió en el Señor puedan aparecer aquí abajo de ninguna manera. Porque hay un orden, ellos volverán a descender para aquí abajo en la venida del Señor. Cuando suena la trompeta, descienden todos para abajo. Y le van a dar cuerpos de gloria y vuelven para arriba otra vez. Alabe lo que Él vive. Quiere decir que si se aparece Pedro, no es Pedro, es un diablo. Si aparece Juan, no es Juan, es un diablazo. Si aparece María, no es María, es una diabla. Si aparece que se aparezca, es el diablo. Alabado sea Dios, porque la palabra de Dios no puede fallar en cumplirse. La palabra de Dios no se puede violar. Alabado sea Dios, Dios no miente.
Ninguno de los que murieron en Cristo puede aparecer de ninguna manera. Están en descanso en el paraíso en espíritu. No pueden aparecer. Ellos recibirán vida en su venida. Están vivos allá en espíritu, pero están en descanso. Pero volverán a aparecer, a circular de nuevo hacia aquí abajo cuando suene la trompeta anunciando el rapto de la iglesia. ¿Dónde más nos muestra eso mismo? Eso mismo, bien claro. En 2 de Timoteo, capítulo 4 y verso 7, el apóstol Pablo dijo estas palabras que son dramáticas en cuanto a esto. Pablo dijo, porque he peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera. Oigan eso. He peleado la fe. He guardado la fe. Vamos a repetirlo por si acaso. Dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Y he terminado mi carrera. Si terminó la carrera, ¿qué sí que se acabó el ministerio? Porque si hay un médico que todos los días ejerce y de pronto dice, terminé mi carrera. No lo visite más, que ya no va a trabajar. Ya se retiró porque está ya viejo o algo pasa. Profesores que llevan 20 y pico años, de pronto se jubilan, terminaron su carrera. No, ya yo estoy en descanso. Así están todos los que murieron en Cristo. En descanso, terminaron su carrera. Y Pablo lo dice, ahí está en la Biblia, léalo. 2 Timoteo 4:7. Yo he peleado la buena batalla de la fe. He terminado mi carrera, terminé el ministerio. Dijo, me voy, solo me espera la corona de justicia que me dará el juez justo en ese día. Yo sé que ellos están en descanso, esperando el día grande que viene. Ya terminaron sus ministerios. No los llame, que no pueden venir. Dios los tiene descansando tranquilo. Bastante trabajaron aquí abajo. Y ahí está María, y ahí está Pedro, y ahí está Juan, y ahí está Santiago, y ahí está el viejo de casa que murió salvo hablando en lengua. Sonríese, que el Señor le ama. No me lo llame tampoco él. ¡Gloria sea Dios! Pero como el diablo, dice la Biblia, que se puede manifestar en forma de hombre, en forma de mujer, en forma de animal y hasta en forma de ángel de luz. Pues si alguien apareció, a menos que sea una mentira y una patraña de la gente que es más embustero que pelos en la cabeza tenemos aquí abajo. Pero por suponer que apareciera alguien y, ¡ay, vi a María! No era María, un demonio manifestándose en forma de ángel de luz. Pero si alguien se aparece, dijo Pablo, aunque sea un ángel del cielo, y trae una doctrina distinta a la que hemos traído, la doctrina del Evangelio, Pablo dijo, sea anatema. Yo sí que es una maldición del diablo. Que no conoce la Biblia, que hay que le engaño, pero el que conoce la Biblia se le dice, diablito, ¿dónde viene con esa patraña? Pájaro asqueroso, mi alma te alaba, Jesús. ¿Dónde viene con eso? Sin embargo, había miles y miles de personas en ese pozo, cayendo en una idolatría mortal, por no conocer la palabra de Dios. Dependiendo de hombres carnales, que no le importa un pito que la gente se vaya al infierno. Pero que se preparen ellos, que la parte más profunda del infierno les espera. Ojalá se puedan arrepentir. Ojalá. Sea bendito Señor Jesús. Quiere decir que no hay forma de que María haya aparecido ahí. Ahora, hay un segundo punto, y déjalo bien, y sonríase, que el Señor le ama. Si María se hubiera aparecido, que no es posible, pero si se hubiera aparecido María, se hubiera parado firme y hubiera dicho, adoren a Jesús, pídanle a Jesús, Él es Emmanuel, Dios cuando se manifestó en carne. Yo soy una criatura, yo no puedo hacer nada, yo no tengo poder, el poder está todo en Él, porque ella era sincera, ella no era mentirosa, ella no era una idólatra, ella no era una hipócrita, era una mujer fiel, sincera, humilde, honesta. Si apareciera ella, diría, acaben de romper las estatuas que se vayan al infierno, corran, conviértanse, rompan todos esos collares religiosos, échenlos al zafacón, que aquí no hay nada más que un solo Señor, alabado sea Dios, que es el único mediador para Dios y ustedes, es Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Cuando conocemos la Biblia, no ha sido el diablo que nos engañe. Pero mientras usted no conoce la Biblia, el diablo, ese payaso charlatán, se le ríe en la cara. Y después se le va a parar encima a usted. Y cuando se muere y salga del cuerpo, se lo va a llevar para abajo. Y te va a decir, te dejaste engañar, necio. Pero ya es tarde. Ya será tarde. Y sí que no hay posibilidad de que María apareciera en ningún sitio. Ella sí va a aparecer pronto, cuando sea la trompeta que descenderá hacia abajo a recibir cuerpo de gloria. Porque fue fiel a Dios y solamente creyó en Jesús. Haga como María y se salva. Haga como María, que María fue fiel y pura y santa y limpia.
Y todas las mujeres que están aquí vistan como María. Hablen como María, sean testigos fieles como María, sean fieles a Dios como María, mujeres, sean como ella, no la adore a ella, no la haga estatua a ella, pero sea como ella, que ella dio un ejemplo, todo lo que Él os diga, hacedlo. Ese fue el único mensaje de Dios, ¿qué más que eso? Eso fue suficiente. Alabado sea Jesús. Ese fue el único mensaje de María que aparece en la Biblia, todo lo que Él os diga, hacedlo. Porque Jesús no era ninguna criaturita, era Dios cuando encarnó para mostrar su gloria a la humanidad en esta tierra impía. Bendito sea Dios. Vamos a un punto ahora y póngase el cinturón de seguridad y agárrese. Y terminamos. ¿Y cómo sabemos cuál de los siervos que hablan y predican en y aquella religión son de Dios y cuáles no son? ¿Cómo sabemos si el siervo es de Dios o no es? ¿Cómo sabemos si los pastores son de Dios o no? Sonríase que Dios le ama. ¿Cómo se sabe si este hombrecito que está aquí arriba es de Dios o no es? Que tiene que saber, no se puede engañar de nadie. Mire, hay 3 puntos decisivos para saber si el siervo es de Dios o es del diablo. Porque aquí abajo hay siervos de Dios y siervos de Satanás. ¿Cómo lo sabe? Hay 3 puntos. 3 puntos decisivos. Óigalo con cuidado. Que estos son cuestiones de la Biblia. El primer punto, óigalo con cuidado. Si el siervo es de Dios, sucede lo que Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿De qué fruto hablaba? Los frutos del Espíritu. Porque si el siervo es de Dios, tiene que tener el Espíritu de Dios. Y si tiene el Espíritu de Dios, los frutos del Espíritu se manifiestan en él. Y en los frutos del Espíritu hay uno que si ponemos ese cubre todo. Uno. Hay frutos lindísimos del Espíritu, pero uno hay que cuando tenemos ese lo tenemos todo. Y ese es el amor. Y si es siervo de Dios, tiene que estar lleno del amor de Dios. Ahora, ¿qué implica eso? Oiga con cuidado, porque la Biblia dice, y si dieras tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, nada eres. Y si das limosna de todo tipo a la gente y no tienes amor, nada eres. Quiere decir que no es cuestión de dar limosna. Eso a Dios le agrada, pero eso no es. No es cuestión de hacer sacrificio y caminar con una cruz de palo 20 kilómetros. No es cuestión de vestirte de prieto de blanco. No es cuestión de ponerte un lazo color rosa y decir, estoy ahora de luto. Nada de esa pamplina, no es nada de eso. Es el amor lo que va a mostrar que tú eres de Dios. Ahora, ¿cuál amor es ese? Lo dice la Biblia bien clarito. Tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El amor es el que hace cualquier sacrificio para que se salve su prójimo, para que el prójimo escape del infierno, para que el prójimo se convierta a Cristo. El que tiene ese amor es el siervo de Dios. ¡Alabado su nombre! Porque puede tener milagros y profetizar y no importarle un pito que se salve la gente, lo que importa es el dinero. Ese es de aquellos que en aquel día le dirá al Señor, le dirán: Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos prodigios, le dirá: apartados de mí, jamás os conocí. Jamás os conocí. Mire qué cosa terrible. Porque en cuanto el Señor te conoce, su amor se manifiesta en ti. En cuanto conoces a Cristo, te llenas del amor de Dios. Y ya tú piensas, las almas, salva las almas, y lloras por las almas, y ayunas por las almas, y oras por las almas, y gimes por las almas, y te mueves solamente con un pensamiento: que se salven las almas. Sana a todos los enfermos, pero que se salven las almas, que escapen. Y cuando se salvan, nos llaman los nombres ahí, y ora por ellos de madrugada, y no permite que se aparten de ti, y no permite que el diablo los engañe de nuevo. El que tiene ese amor es ese siervo de Dios. Ahí no hay engaño. Sonríase que el Señor le ama. Y estamos en días en que muchos se apartarían de la fe dando oído a doctrinas de demonios y espíritus mentirosos. Cuídese. Y falsos cristos y falsos profetas vendrían, harían señales y cuantas cosas y engañarían a multitudes. A multitudes engañarían. O sea, aquella mujer que se murió aquí en Puerto Rico había 10,000 seguidores. Y se murió, se le llevó el diablo y sigue en pie el asunto. Son engaños terribles. Terribles. Pero el amor de Dios está ahí, firme en el siervo de Dios. Eso es un punto, ese es el más decisivo, el más importante. Pero después vienen 2 más que están en la Biblia. Segundo, si es siervo de Dios, milagros y prodigios son obrados cuando predica el Evangelio. Pablo predicó y Dios hizo milagros.
Pedro predicó y Dios hizo milagros. Esteban predicó y Dios hizo milagros. Felipe predicó y Dios hizo milagros. Y donde quiera se predicó, en los días apostólicos, hubo milagros. Y la Biblia dice que tenemos que estar en las primeras obras, que no nos podemos salir de las primeras obras, porque eso es lo único que Dios ha establecido. Es un reto. Oiga esto y no se enoje conmigo. Es un reto para cada siervo de Dios que en todo culto que tenga, sea aquí en una campaña o sea en la iglesia, haya milagros de Dios. Porque en cada culto se tiene que predicar la palabra. Y a veces que hay culto y no se enseña la palabra. ¿Y qué cultito fue ese? No se enoje conmigo, que yo me amo. En cada culto la palabra es lo principal, porque la palabra es vida, es pan que vino del cielo a dar vida, alimento. Y ese alimento hay que servirlo en todos los cultos. Y si se sirve eso y se ora por los enfermos, hay milagro, porque Dios confirma su palabra. ¡Alabado sea Dios! Eso es decisivo. Que el mundo vea que lo que nosotros tenemos y la iglesia del mundo tiene es muy distinto. Lo que nosotros tenemos no lo tienen ellos. Porque el Cristo de nosotros es un Cristo de milagro, manifiesta y hace notoria su presencia en todos los cultos. Hay un tercer punto. El que es siervo de Dios solamente tiene un mensaje, óigalo, la Biblia. Y no se aparta ni a derecha ni a izquierda, porque sabe que hay una sentencia que si le quita o le añade la Escritura, pierde su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Y el apóstol Pablo dijo no ir más allá de lo escrito, porque toda la Escritura es divinamente inspirada. Tres puntitos. Abre esas orejas y oye. Permite que la palabra de Dios entre en lo profundo de tu corazón, que no te engañe nadie. Cristo lo dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán aún en mi nombre y a muchos engañarán. Y así hay montones hoy en día, en el nombre de Jesús. Pero María por el lado, en el nombre de Jesús, pero San Antonio por el otro lado, en el nombre de Jesús, pero San Judas Tadeo por detrás, el nombre de Jesús, pero San Pascual Bailón por el frente, y la Sonsevil Virgen por detrás, y la Virgen de los Siete Moños por el otro lado, y el mundo va al infierno todo el mundo. ¡Ay, esa pamplina! ¡Sonríase! ¡Venga Jesús! ¡Sálvese en esta noche! ¡Cristo se llama! ¡Cristo murió por usted! ¡Cristo es el único Salvador! ¡Sin Cristo no hay vida! ¡Alabado sea Dios! Y Él no comparte su gloria con nadie. Bendito sea su nombre. Mensaje más lindo para todo Ponce y todo Puerto Rico, para las emisoras, es solo Cristo salva. Oiga otra vez, solo Cristo salva. Oiga otra vez, solo Cristo salva. Si no le gustó, oiga de nuevo, solo Cristo salva. No hay nadie más que pueda salvar. Solo Él murió por usted. Solo su sangre limpia el pecado. Avance, conviértase a Él y escape, que pronto será tarde. Gloria sea a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Estamos bien en los últimos días. Esta no es época de dejarse usted engañar, amigo amado, porque va a encontrar de pronto que Dios se llevó el pueblo y usted se perdió para siempre aquí abajo. Avance y venga Jesús. Contaban dos esposo y esposa cristianos. Iban en un automóvil hacia la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Iban por una carretera de esas enormes, solitarias. Y de pronto viene una persona que le pide transportación. A menos que Dios no le hable, ni un loco se para. Pero ellos sintieron como un toque interno y se detuvieron. Se acercó la persona, lo saludó, abrió la puerta de atrás del automóvil y se sentó. Habló unas palabras más con ellos y se fueron bien tranquilos porque era un rostro tan agradable y tan simpático. Y cuando iban a buena velocidad por aquella autopista, de pronto el hombre de la parte de atrás le ha gritado con voz como de trueno: ¡Cristo viene pronto! Han dado un salto los dos hermanitos que la cabecita le chocó con el techo del automóvil. Y los dos se les olvidó la velocidad que llevaban y miraron para atrás. No había nadie en la parte de atrás del automóvil. Frenaron el automóvil, se detuvieron, lloraban los dos, gritaban, se abrazaban, estaban histéricos. Y decían, ¿pero cómo? ¿Por dónde salió? Si íbamos como a 70 millas por hora, ¿por dónde salió? No puede ser. Cuando terminaron, se tranquilizaron un poco y dijeron, bueno, vámonos. Donde veamos gente, el primer lugar que veamos gente en esta carrera solitaria, nos paramos y le damos este testimonio aunque nos digan que estamos locos. Se fueron. Después de viajar muchos kilómetros, ven un negocio de gasolina. Aquí es. Llegaron y se detuvieron. Salió el dueño del negocio. Se acercó al automóvil y le dijeron, nosotros nos vamos a echar gasolina, tenemos bastante. Lo que venimos a contar es algo que nos pasó en la carretera, unos cuantos kilómetros atrás. Nos pidió transportación un hombre, sentimos detenernos, le dimos transportación.
Se sentó en el asiento de atrás. Y cuando íbamos a gran velocidad, nos ha gritado a toda voz, ¡Cristo viene pronto! Y cuando los dos miramos para atrás, ante aquella voz tan poderosa y de tanta autoridad, no había nadie en el asiento atrás del automóvil. Y miraban al hombre diciendo, este se va a reír, nos va a decir loco. Y el hombre se puso pálido. Y los miraba y no podía hablar. Y cuando recuperó y le vino la voz, le dijo, ustedes son el quinto automóvil que se detiene aquí hoy, trayéndome a mí la misma historia. Alabe lo que él... ¡Ay, Samaya, Sama! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Y eso fue hace unos poquitos de años, pero ahora el mensaje no es Cristo viene pronto, ahora el mensaje es Cristo viene ya, Cristo viene ya, todo está cumplido. Aún ayer predicábamos que Israel celebrando el 40 aniversario de establecerse como nación libre, como Estado libre. Una generación cumplida. Cuando vieron eso, Jesús dijo, esa generación no pasa sin que todo acontezca. Todo está cumplido. Tenemos que estar viviendo como el que espera a Cristo hoy. No viene hoy, pues mañana cuando me levante madrugada oral, te estoy esperando hoy. Hay algo que quitar, dímelo. Hay algo que añadir, dímelo. Ahí, alerta a nuestro negocio. Él lo dijo, vela, vela. Ora en todo tiempo si quieres escapar. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Avanza, despierta! ¡Tú que duermes! ¡Levántate! En la fe, busca a Jesús del corazón que pronto será tarde. Y ella todo con cuidado y terminamos. Alábele y sonríase, yo le amo. En el pueblo tuvo había una hermana muy firme en el Señor. Le dio un cáncer. Parecía que se iba a morir, fue una campaña nuestra y Dios la sanó. Y quedó tan ligada al ministerio, intercedía por nosotros, una mujer de oración tremenda. Un día llegó bien impresionada, yo la vi cuando llegó a la oficina. La pasaron a donde yo estaba, y la mujer estaba que no podía ni hablar. Mujer profundamente espiritual. Me dijo, mira hermano, yo tuve una experiencia anoche que estoy temblando todavía. ¿Y qué le pasó, hermanito? Me dijo, yo me acosté, me dormí. Cuando de pronto entró aquel poder en la habitación y me sacaron a mí a velocidad increíble por una ventana para afuera. Y cuando yo iba volando hacia arriba, Señor, ¿qué es esto? Grité asustada. Y oí la voz del Señor que me dijo, mi sierva, el rapto de la iglesia. Y ella dice, no era el rapto, pero era un tipo, una figura de lo que pronto va a suceder. Y dice, iba volando a una velocidad increíble hacia arriba. Y el Señor me dijo, mira hacia abajo. Y cuando miró hacia abajo, me dijo, hermano, qué multitudes se quedaron abajo. Caminaban para un lado, para el otro, desorientados, desesperados. Aquello era una cosa horrible. Me dijo, pero lo que más me impresionó era tantos que yo veía desde arriba y podía discernir que eran evangélicos. Y me impresionó más todavía cuando vi tantos que pude ver claramente que eran ministros del evangelio. Abajo también. Y yo me asusté. Dije, Señor, ¿por qué se quedaron tantos? Y el Señor le dijo, mis siervas se quedaron por causa de los televisores. Qué batazo, alablo que el Señor le ama. Entienda eso. Y no lo entienda, ni lo descifre, ni lo explique de una forma fanática, sino de una forma racional. Yo no estoy diciendo que usted si tiene un televisor y lo usa para ver programas cristianos, canales cristianos y programas cristianos y se edifica con ellos. Yo no puedo decir que usted está en el infierno por eso. Pero montones de evangélicos y aún montones de gente que tienen ministerio, tienen televisores y lo mismo ven el programita cristiano que los edifica, que después ven en una novela mundana. O después ven lucha libre, más perdido que el diablo, sonríase, que el Señor le ama. O después ven boxeo. O cualquier cuestión mundana. Y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y adulterio espiritual. Los adúlteros no entran ni en sueño. Yo tenía una campaña en una gran ciudad en Estados Unidos y a mitad de campaña me espanté. Si padezco el corazón me hubiera muerto de repente. Cuando el pastor principal de la campaña, con una iglesia grande, ayudándome como nadie, llegó de temprano por la mañana y estaba orando con su esposa. Vengo aquí para que ore por mí, por mi esposa. Y amén, ustedes oran por mí también. No, usted por nosotros. ¿Y ustedes no van a orar por mí? Me dijo, mire, venimos a convertirnos. Yo me había metido un mensaje la noche anterior
Se les salían los zapatos a la gente. Alabado sea Dios. Venía a convertirme. Yo dije, ¿cómo es eso? ¿Te amanecieron de broma hoy? No, de broma no. Y de jodillas porque lloraban. A convertirnos. Y pero hermano, ¿qué le pasa? Me dijo, mira hermano, yo veía televisión todas las noches hasta las 2 de la mañana. Sabía de memoria los promedios de bateo de los peloteros de Grandes Ligas. Y dije, vamos a orar, que usted está más perdido que el diablo. Ahora sí que vamos a orar, hermanito. Y era el pastor de la iglesia más grande que me respaldaba allí. Y no era cualquiera, una iglesia pentecostal, hermano. De uno de los movimientos que en Puerto Rico conocemos muy bien. Oramos, mire, pero con lágrimas y con gemido y con grito. Y cuando ellos se tranquilizaron, me dijo, mire hermano, ya sacamos el televisor de casa. Y los nenes mismos me dijeron, sácalo papá, que nos perdemos. Los mismos niños de nosotros. Me dijo, ya yo siento paz. A los pocos días vino y me abrazó y me dijo, hermano, ya Dios se me reveló en sueños otras noches. Hacía años que ni un sueñito yo tenía. Le dije, ¿qué sueño va a tener si el diablo yo no le da sueño? Alabe lo que Dios le ama. Él dijo, ya tengo un mensaje. El domingo por la mañana prediqué. No tenía ni mensaje, hermano. Yo dije, no, esto no es cuestión de la carne, hermano, es cuestión del espíritu. Agárrese de Dios. Ese tiempo que usted dedicaba hasta las 2 de la mañana a televisión, meta las rodillas y dedica la oración ahora, para que usted vea lo que Dios va a hacer con usted. Mira, hermano, si el pecador está en la televisión hasta las 12 de la noche, hasta las 1 de la noche, y el pecador se levanta al amanecer a trabajar, y yo veo a la gente pecadora en las calles ahí con su gorro de metal a las 5 de la mañana, y yo digo, ¿qué pasa? Y los cristianos durmiendo, y esta gente para trabajar tiene más ánimo que la partida de vagos que hay hoy en día, que se llaman cristianos. No, hermano, vamos nosotros a esforzarnos. Esfuérzate, sea valiente, que el tiempo se acaba. Avanza, hermano, madura a orar. Avanza, hermano, acuéstate un poquito más tarde, mete las rodillas y ora. Avanza, domina esta carne, que Pablo mismo decía, domino la carne, la sujeto. No sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Hay que buscar a Dios, hay que limpiar nuestras vidas, hay que limpiarse por dentro y por fuera. Tiempo final decisivo. Alabado sea Dios. Hay que consagrarnos. Conságrate a Dios si quieres irte con el suelo de la trompeta. Y voy a decir esto porque Dios me dijo que lo dijera esta tarde. Y tenemos que unirnos. Un reino dividido no subsiste. Eso es una sentencia de muerte en la Biblia. Y yo le digo esto a los pastores con todo el respeto y el amor que yo les tengo como hombres y mujeres de Dios. El Señor me mostró que dijera esto. Que ustedes peleen con todo por conseguir una unidad total del pastorado en toda la región. Porque no es que yo lo diga, es una orden del jefe. Es una orden de Jesús. Él lo dijo, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que puedan creer que tú me has enviado. No es cuestión de la denominación sola, hay que unirnos todos, una denominación y la otra, todos unidos, ahí en un bloque militar, espiritual, poderoso, para que se le caiga el rabo al diablo en todo el territorio y la gente perdida en la idolatría, en la hechicería, en la droga, en el vandalismo se puedan salvar. Si se mueren millares, la culpa es de nosotros, que andamos desunidos y desbandados. Uno por allá y otro por acá, y a veces ni se saluda tampoco. Y algunos están enojados con otros. Esos enojados no se van ni en sueño en el rato. Alabe lo que él vive. Alabado sea Dios. Cristo viene. El fin se acerca. Aleluya. Pronto la puerta se cerrará. Y todo el que esté a medias se queda. Sea evangelista como yo. O sea pastor. O sea un líder de organización, sea quien sea, un maestro de la palabra, sea quien sea, un profeta, el que esté a media se queda, el que esté enojado con los hermanos se queda, el que esté en fricciones con los demás hermanos se queda, el que no esté firme, consagrado, buscando a Dios, lleno del Espíritu se queda, que esté harto de televisión y de lucha libre y boxeo se queda peleando aquí abajo con el mismo diablo que es el que lo tiene engañado. Esta es época decisiva, hermano. Santos espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles, volaremos en el momento que viene para el cielo. ¡Prepárate para el encuentro con el Señor! ¡Cristo viene ya! Todo se ha cumplido. Y la trompeta está a punto de sonar. Avanza que en breve la puerta se cerrará y entonces será tarde para clamar. Esta es tu noche, amigo. Acepta a Jesús y escapa, sálvate. Y hermano, conságrate, que el Señor te llama. ¡Ven! ¿Alguno tiene sed? Venga a mí y beba, dice el Señor. Ven y bebe de el agua de la vida de gratis.
Y prepárate, que volamos en breve para el cielo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas, cada hermano, cada amado amigo. Mire al Señor, mire a Jesús, amasíjaba. Y amado hermano y amigo, voy ahora a orar por todo aquel que quiere salvar su alma y por los enfermos que están seguros que Dios le va a sanar. El que no ha aceptado a Cristo, acéptelo ahora. Comienza a vivir para Él. Sálvese que pronto será tarde para la humanidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira los que aceptan a Jesús. Perdona sus pecados. Entra, Dios mío, en sus corazones. Lávalos con esa sangre gloriosa del Señor. Y cambia para siempre sus vidas. Y los enfermos, clamo por ellos y reprendo